¿Por qué son importantes los reseñadores de perfumes dentro de todo este mundillo de aficiones a los aromas del coleccionismo? Bueno, son importantes en relación a que son personas que regularmente pasan mucho tiempo con perfumería, porque nos están diciendo también si un perfume vale la pena o no. Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema súper interesante que son los reseñadores de perfumes, pero los mexicanos. Muy bien, como punto número 1, ¿qué son los reseñadores de perfumes? Bueno, son personas que generalmente crean un contenido en la web, en este caso en internet, en una red social regularmente, y lo que hacen es proporcionar información al público sobre un determinado producto, en este caso perfumes, ¿no? Y lo que hacemos es precisamente desvelar todo lo que tenga que ver con ese perfume en específico. Su botella, la presentación, el precio, el tipo de aroma, el perfumista, las notas, etcétera, ¿no? Y sobre todo esto se va a basar la reseña del producto. Esos son los reseñadores de perfumes. Obviamente, para los que siguen el canal, esto ya va a estar muy clarificado y van a saber exactamente a qué me estoy refiriendo. También es cierto que ha habido un crecimiento exponencial en las redes sociales, principalmente tanto en pandemia como post pandemia, sobre los canales de reseña de perfumes. Podemos ver incluso canales que habían estado antes activos, se desactivaron un poco y volvieron otra vez a renacer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en este sentido, los canales de perfumería, de reseñas de perfumes específicamente, han ido en aumento. Cada vez hay más reseñadores de perfumes y obviamente con esto crece el consumo de los productos de perfumería y también pues empieza a crecer más el conocimiento sobre este tipo de productos dentro del mundo web. ¿Por qué son importantes los reseñadores de perfumes dentro de todo este mundillo de las aficiones a los aromas del coleccionismo? Bueno, son importantes en relación a que son personas que regularmente pasan mucho tiempo con perfumería. Aparte, investigan sobre perfumería regularmente, tienen una colección cuantiosa de más de 50 perfumes regularmente. Cualquier reseñador de internet prácticamente tiene más de 50 perfumes. Empiezan a conocer sobre aromas, estructuras, perfumistas, coloquialmente la nariz del perfume, ¿no? Que es el perfumista. También comienzan a conocer sobre la industria de la perfumería, cómo se elabora, cuáles son las categorías que existen, etcétera. Y toda esta información se traslada al público. Son importantes en relación porque nos están diciendo también si un perfume vale la pena o no. Por supuesto que aquí hablamos también de la subjetividad, pero hay que tener en cuenta que esta subjetividad ya viene también por una persona que, como decía hace un momento, es una persona que ya pasa mucho tiempo en perfumería, conoce cuáles son los mejores sitios de compra, cuando un perfume está sobrevalorado, cuando un perfume realmente vale la pena tenerlo en la colección o no, qué aportaría a la colección, si es un perfume raro, extraño o no. Empiezan a haber una serie de clasificaciones, ¿no? Y esto es muy relevante e importante para todos los que quieran comenzar también una colección. A veces la perfumería no se llega a ver como una afición o una colección directamente, sino que la llegamos a ver como un producto que simplemente está con nosotros, que nos lo ponemos todos los días y ya, ¿no? Pero realmente cuando empiezas a descubrir la perfumería, el mundo de la perfumería, creo que ahí es donde nace la chispa del coleccionismo en la perfumería, ¿no? Empiezas a ver una cantidad de matices, de variables dentro de la perfumería que te llaman la atención y es ahí precisamente donde entran los reseñadores, donde entra todo este mundo de lo que es la perfumería con los perfumistas, con la industria de la perfumería, con los reseñadores, etcétera. Y empiezas a ver todo este mundo y dices, vale la pena comenzar a conocerlo, ¿no? Y si empiezas también con un coleccionismo, que yo soy de las personas que opina que tener colecciones es sano, dependiendo también cómo la vayas a manejar, ¿va? A administrar la colección. Tengo uno de los episodios pasados también en donde estoy hablando de cómo realizar un presupuesto para la compra de perfumes, que es súper importante, que no únicamente aplica para la compra de perfumes, sino para cualquier tipo de coleccionismo que quieras emprender o realizar. Ahí está aplicado un presupuesto económico financiero de tal manera que te ayude a solventar de una mejor manera tu afición o tu coleccionismo. Bueno, muy bien, esa es la parte de la importancia de los reseñadores dentro de todo este mundillo. Los canales activos en donde los reseñadores de perfumes se encuentran, podríamos decirlo como TikTok, Instagram, YouTube, por supuesto, y prácticamente ya no. Facebook es un canal en donde
donde sí encuentras los reseñadores, pero regularmente encuentras contenido que es ya reutilizado. Es decir, que tú ves un contenido de YouTube como canal principal y luego de repente encuentras alguna liga o algún otro o el mismo video puesto en Facebook, ¿no? Entonces es un contenido que ya está como más reciclado. Facebook, yo al hacer el análisis de los reseñadores que existen en perfumería, obviamente que es un análisis, hay que verlo como un análisis no exhaustivo, sino un análisis principal o inicial sobre este tópico, y hay que entender que los canales principales en donde se llegan a mover los reseñadores principalmente es YouTube, posterior TikTok y después de eso Instagram. Instagram es una plataforma idónea para agarrar comunidad, hacerla crecer, monetizar por supuesto también, y desde ahí brincar a Threads, que es una de las plataformas que está haciendo competencia a X. Es donde más encuentras a los reseñadores, ¿no? Repito, los canales principales llegan a estar en YouTube. Entre los reseñadores que yo encuentro en México, que podríamos así como tener un destaque, sería Maisen Journey, lo que es Eduardo, también Isra Moreno, y también tendríamos a Mike de Baroma 21, tendríamos también a Javier Chávez, también tendríamos a Many Fragrances. En uno de los libros que leí, que es el de Influencer Marketing de Fátima Martínez, y luego dice curso práctico para agencias, influencers y marcas. En este libro dejaba claro la autora de que muchos de los influencers, obviamente no de perfumería, ¿no? Pero muchos de los influencers están en España. Entonces, muchos de los influencers de perfumería o reseñadores de perfumería que hablan español se encuentran en España. México también es un lugar en donde obviamente se han dado varios reseñadores, algunos muy bien posicionados, y a lo largo de Latinoamérica también encontramos otros reseñadores muy bien posicionados también. En Estados Unidos, ahí ya cambia un poquito más la cosa porque llegamos a contar con canales como Curly Fragrances, Jeremy Fragrance, etcétera, pero la diferencia es el idioma. Y de los canales que están en Estados Unidos pero que hablan español, podríamos encontrar por ejemplo a Fragravi, ¿no? Entonces en realidad los reseñadores mexicanos que podríamos decir que están muy bien posicionados no son tantos, o sea, sí tienen un nivel de audiencia que podríamos considerar dentro de los parámetros como influencers, otros como microinfluencers y otros incluso como nanoinfluencers, pero no hay tantos en México. Son pocos los reseñadores mexicanos en comparación, repito, con España o con Estados Unidos, de acuerdo también a la natividad del idioma, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, no son tantos los mexicanos. Lo que podríamos encontrar como principal diferencia entre los reseñadores mexicanos y de otros países, yo he visto una. Si tú opinas diferente, te agradecería mucho que dejaras aquí tu comentario. Pero yo he visto una principal diferencia, ¿no? Fíjate, el canal de Perfumones de Ernesto, Carlos Rubio, que es un canal que ya tiene más años, y es un vato que habló de Ernesto de Perfumones, y Ernesto lo llegó a mencionar en uno de sus videos. Decía, bueno, es que yo no había llegado a los 10,000, pero cuando Carlos Rubio, o a los 1,000, no recuerdo muy bien si era a los 1,000 o a los 10,000, creo que a los 1,000 suscriptores, sí, 1,000 suscriptores. Ernesto de Perfumones no había llegado a los 1,000 suscriptores y Carlos Rubio habló del canal y llegó a los 1,000 suscriptores rápidamente y sobrepasó. Y yo creo que es una de las principales diferencias que tenemos aquí en México. Aquí en México se llegan a formar grupos muy pequeños, o sea, es decir, llegamos a encontrar 1, 2 o 3 personas que se llegan a apoyar entre ellos, y a todos los demás, si se puede, en algunos casos incluso hasta les tiran mala onda. Y llegamos a ver la diferencia, por ejemplo, en estos reseñadores españoles en perfumería, que no digo que todos, ¿no? Porque también hay esa vibra mala onda en algunos, pero muchos de ellos se tiran paro. Y eso está súper chido de los reseñadores en España, que se tiren paro. Hay unos que van muy a lo suyo y nunca hablan ni de nadie, hacen sus reseñas y ya no. Y yo me considero un poco más de ese estilo. Yo no soy de estar hablando de otros reseñadores, nada, no es algo que me guste, no me parece ni ético ni adecuado, ¿no? Pero la verdad es de que cuando se da el caso, cuando se tiene que hablar algo de manera objetiva, pues bueno, igual y tomarlo, como en el caso del podcast, ¿no? Ahorita. Y aún así, no haría tanta especificidad en cosas que pudieran ser tomadas de una manera incorrecta. Por lo menos sería mi intención. Entonces, las principales diferencias son esas. De los canales de Estados Unidos es algo bien distinto. Yo me he dado cuenta que aquí en los canales en México, por ejemplo, cuando yo estoy suscrito a varios de ellos, y cuando yo veo su contenido, me doy cuenta del tipo de visualizaciones, de la forma de interactuar, etcétera, ¿no? Que son como los parámetros como visitante que con los que más tienes contacto. Y me doy cuenta, por ejemplo, en canales de Curly Fragrance o de Jeremy, o de Erika, algunos de esos canales que ya están en otros lados, y te das cuenta que el número de vistas es bien diferente. O sea, es decir, yo consideraría que en Estados Unidos hay mayor número de reproducción de videos, o sea, mayor visualización, por el hecho de tener mayor capacidad
capacidad de consumo. Al haber una capacidad económica mayor en ese país, consumen más contenido de ese tipo de entretenimiento que les permita también consumir productos que sean de su agrado. Esa sería una de mis conclusiones, ¿no? O de mis hipótesis. Ahora bien, desde esta perspectiva tendríamos que estar tomando en consideración el hecho de la interacción del público. Yo también he visto, por supuesto que mis parámetros de análisis tampoco no son tan cuantiosos ni lo he llevado a una práctica de una investigación, pero lo que sí te puedo decir es de que en mi grado de observador, lo que he podido ver es tanto en mi canal, en canales mexicanos y haciendo la comparación con canales de otros países, me he dado cuenta que el hate es también más agresivo, bueno, no, más como aumentado en canales en México. Esto sería un tema súper interesante para poder analizar y igual y me doy a la tarea de irlo investigando de una manera más profesional para poder puntualizar en números y en estadísticas para poder traerlo también en un episodio del podcast, ¿no? El hate dentro de los canales de reseñadores. Yo creo que hay bastante. Yo afortunadamente en mi canal he tenido de una manera administrativa, yo he tenido la cautela, por decirlo de alguna forma, de ir sancionando mensajes que me parecen ofensivos o raciales, ¿no? Cuando los veo de esta manera, los quito. O sea, inmediatamente los quito y no me importa. La verdad es que no me importa de quién sea. Tampoco me la compro, ¿no? Que eso es algo bien importante también. O sea, no me quedo yo con el contenido que hayan puesto de hate, de odio. No me quedo yo con ese contenido. Simplemente lo veo, digo, ok, eso está mal, lo quito, ¿no? Y ya. Como un gestor de contenido, ¿no? Y no me lo tomo personal. Porque, pues bueno, si no, sería bastante dañino, ¿no? En ese sentido. Ahora bien, dicen que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Y creo que sí, fíjate. Bueno, yo la verdad es de que la mayor audiencia de mi canal son mexicanos. Y eso, la verdad es que yo estoy muy contento con eso porque yo veo un apoyo de los mexicanos a los mexicanos. Y eso se me hace bien chido, la verdad. Pero también tengo audiencia de España, de Estados Unidos, ¿no? Son como los tres principales países en donde tengo audiencia. Por supuesto que hay de otros, pero los tres principales serían esos tres. Y el mayor, México. Entonces, eso se me hace muy buena onda. ¿Qué espera el público mexicano del contenido? Pues bueno, al decir yo, al poner en la mesa que el contenido que estoy haciendo lo podríamos ver reflejado en el mayor número de suscriptores mexicanos, me parece que el contenido que yo estoy creando está bien hecho para agradar a la audiencia mexicana, ¿no? Eso me parece que es así. Pero obviamente, pues en este mundillo de las reseñas, del mundo de la perfumería, a mí me parece sumamente importante apoyar a canales mexicanos y apoyar a la perfumería mexicana. Y es precisamente el núcleo central de este podcast. Eso es algo de lo que quería hablar. Obviamente tenía que dar todo el contexto anterior para poder llegar hasta aquí. Desde aquí lo podemos tomar desde dos aristas. La primera sería los reseñadores que reciben tanto colaboraciones, son pagados por algunas agencias de marketing para hablar de un cierto producto y los que no, ¿no? Podríamos tener esa disyuntiva de hablar de esas dos perspectivas principales. Los reseñadores que tienen alguna colaboración o una influencia o un contenido pagado por una agencia de marketing, no está mal, por supuesto, pues es parte del trabajo, ¿no? Es parte de tener un canal de difusión sobre un contenido y pues bueno, no está mal. Yo lo que sanciono que pueda estar mal es romper tu propia ética y acabar haciendo cosas que no quieres por vender contenido. Entonces yo creo que por ahí no va el asunto, porque si estás haciendo esto es en donde tú tengas la gestión absoluta de tu propio contenido, ¿no? Y la libertad de crear el contenido que tú crees adecuado o de lo que quieras transmitir. Y del otro lado, pues bueno, vas teniendo la idea de qué contenido estás generando y que no está relacionado con la compra de ese mismo contenido, ¿no? O sea, es decir, no está patrocinado, por lo tanto te da la libertad de hacer un contenido mucho más versátil, más dinámico y que esté más ligado a tu público, siempre y cuando también estés estudiando y analizando el tipo de público. Ahora, hay influencers que podemos encontrar o reseñadores de perfumes que podemos encontrar que a veces tambalean entre estos dos puntos, ¿no? Hacen colaboraciones, pero se dejan guiar mucho por la marca o no saben cómo hacer un contrato de colaboración de tal manera que ellos también tengan la posibilidad y la autoridad de dirigir el contenido, ¿no? Y eso yo lo que diría es infórmate bien como creador de contenido para que puedas hacer un contrato incluso con inteligencia artificial, hacer un contrato que pueda defender lo que tú quieres para tu canal, ¿no? No te digo que no hagas la colaboración, simplemente que hubiera ciertos límites. Y por el otro lado, también se vuelve un poco complicado, que eso también sería otro tema para otro podcast que está preparado, se vuelve un poco complicado el hecho de estar comprando tantos perfumes para traer el material al canal. Eso se vuelve también
complicado. Desde esta perspectiva, fíjate bien lo que te voy a decir, desde esta perspectiva es a veces difícil hablar de perfumería desconocida porque no te trae audiencia. Eso es todo un tema. Fíjate, yo a lo largo de mi estadía por este fascinante mundo de los aromas, he llegado a este punto a ir conociendo perfumería mexicana y me ha encantado mucho de la perfumería mexicana. Y soy consciente que cada que traigo un contenido de perfumería mexicana que no es muy conocida, el número de vistas baja considerablemente. Esto a mí me parece lamentable, pero podríamos poner que también hay una luz al final del camino, ¿no? Fíjate, esto voy a hacer una comparación. Yo, por ejemplo, lo veo cuando habla Carlos Rubio o Ernesto de Perfumones de marcas como Mercadona y que tienen un número de visualizaciones considerable, ¿no? Yo me he dado cuenta que el número de suscriptores aproximadamente un 10% es lo que logras de visualización en cada video, aproximadamente. Obviamente hay más factores, pero es aproximado, ¿no? Y me he dado cuenta que en este margen, cuando Carlos Rubio pone un video sobre perfumes de Mercadona o Ernesto de Perfumones, su margen de conversión en cuanto a número de suscriptores, número de visualizaciones, más o menos anda por ahí, en un 10%, 12%, 15%, y esto está bien chido, ¿no? Porque sigues manteniendo un margen bastante considerable en cuanto a tu número de suscriptores, y eso está muy padre. Pero yo me he dado cuenta que aquí en México, hablando desde mi experiencia, desde mi canal, cada que saco un video de perfumería que no es muy conocida, mexicana, no suben las vistas. Y para mí es un poco frustrante y lamentable porque a mí me gustaría que las vistas fueran más o menos similares a cuando llegas a hablar de un perfume de Armani, de Dior, de lo que sea, de estas casas conocidas. Me gustaría que la comunidad perfumera también investigara sobre estos perfumes de creaciones mexicanas, perfumería independiente, perfumistas independientes, ¿no? Que están trabajando en un proyecto y que están realizando algo. Estaría bien chido que te tomaras el tiempo de ver ese contenido. Estaría súper padre porque esto permitiría también que conocieras más de perfumería. Si realmente te gusta esto de la perfumería, conocieras un poco más, te dieras la oportunidad de ir probando ciertos productos. Obviamente también para eso están ciertas ventajas o herramientas como los decants, ¿no? O sea, no tienes por qué comprar el perfume, pero puedes comprar un decant y puedes quedarte con el decant, solamente con el puro decant, ¿no? Pero no sé, yo pensaría, por ejemplo, yo que tengo el canal de perfumería, yo sí compro el perfume pues para ver qué pasa con ese producto. Pero alguien que está viendo el canal, que solamente tiene la afición de ir coleccionando perfumes, pues podrías tener también decants de perfumes de perfumería mexicana y tener tu colección sobre eso, ¿no? Y si no es algo que uses mucho, pues podrías dejarlo en el decant, o si ves que es algo que te gusta mucho, pues comprarlo, ¿no? Esto de los decants en realidad funciona no solamente con lo que te estoy diciendo de perfumería mexicana, sino con cualquier tipo de marca, con cualquier tipo de perfume, ¿no? Pero yo ahorita lo estoy viendo relacionado con lo de los perfumes mexicanos por lo que estamos platicando en este momento. En relación a las vistas del video, cuando hablas de perfumería mexicana, que te digo que caen mucho, el siguiente tema también es relevante e interesante. Fíjate, ¿es rentable ser reseñador de perfumes? Pues bueno, mira, yo te diría que este es un proyecto a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando empecé, yo me propuse ver este proyecto del canal de perfumes a un año. Dije, vamos a ver en un año qué pasa. Y en un año llegué como a los 7,000 y algo de suscriptores y ya estaba monetizando. Entonces dije, ok, obviamente la monetización era muy baja, o sea, de verdad era muy baja. Pero dije, ok, me voy a esperar un poco más, y a los meses subsecuentes comenzó a aumentar la monetización y dije, ok, ya está subiendo, vamos a darle un tiempo más al proyecto. Bueno, y ahorita que estamos hablando sobre la pérdida de visualizaciones en los videos, yo lo relacionaría también con no es rentable para los reseñadores estar hablando de perfumería mexicana por esa razón. O sea, es decir, si no tienes vistas, no se ponen los anuncios, si no ponen los anuncios, no generas ingresos. La ecuación es fácil, ¿no? No es nada complicado. Entonces, desde esta perspectiva, pues obviamente que para un reseñador de perfumes, si tienes un video que no genera visualizaciones, pues te va a interesar menos hablar de ese producto, ¿no? O puedes hacerlo por estrategia, es decir, puedo tener una cantidad de contenido programado de tal manera que yo hable sobre productos que son mucho más conocidos y después hablo sobre productos que son menos conocidos, en este caso perfumería mexicana tal vez, y desde ahí apoyar a estas marcas. Fíjate, a mí me interesa sinceramente apoyar a las marcas
marcas mexicanas de perfumería, porque me parece que sus proyectos están chidos, ¿no? O sea, yo cuando conozco un proyecto y veo a la persona detrás del proyecto, me parece interesante y también me parece muy chido apoyar este tipo de proyectos, porque digo, que te vaya bien, yo voy a hacer lo que yo pueda por ti dentro de mi canal para que tu producto tenga más difusión, le interese a más personas con esa intención y ojalá que vendas más y esto te ayude a ti. Así es que, pues bueno, pues por ahí va todo esta tirada. Si tienes una comunidad cautiva, como en el caso del canal de perfumería, ¿no? De reseñas, yo me pongo en el lugar de las marcas y digo, ok, estoy lanzando un nuevo producto, me gusta la perfumería, estoy entusiasmado con mi proyecto, pues una de los canales en los que te darías a conocer sería principalmente un canal de reseña de perfumes, ¿no? O sea, es decir, trabajar con gente que ya tiene un cierto público que le interesan las fragancias y desde ahí pues participan. Tomándose en cuenta, yo sé que estas casas perfumeras independientes pasan por muchos retos y eso también hace complicado el que se sostengan a lo largo del tiempo. Hace complicado manejar una calidad diferente. Yo hace tiempo practiqué con Iván, que es el perfumista detrás de Coyotl Perfumes. Yo le he comprado 2 productos y me mandó muy amablemente algunos Dicans y he probado sus productos y me gustan varios de ellos. Y obviamente cuando ves el producto, a él como perfumista independiente pues le aumentan los costos de todo, o sea, de materia prima, de envases, de etiquetado, de envíos, de todo, ¿no? Mientras que cuando tienes una empresa grande detrás, como un Armani, un Dior, un Jean Paul Gaultier, lo que sea, pues estos cuates mandan a hacer por millones, ¿no? Y saben que por millones reduce el costo de elaboración, de distribución, de aranceles, etcétera, y eso les permite tener mayor margen de ganancia. Pero en un productor independiente eso no sucede, se vuelve muy complicado. Entonces, creo que este tipo de retos que enfrentan, darlos a conocer y decirle a la demás gente también, oye, pues aquí puedes encontrar un producto muy bueno, está muy rico, dura muy bien, etcétera. Creo que es increíble, ¿no? Es increíble poder hacerlo. Así es que desde esta perspectiva yo voy a hacer un paréntesis aquí y yo invitaría a más canales de reseñadores mexicanos y si se puede, de los que estén en Latinoamérica y España que estén hablando español, yo diría, hablen de los perfumistas que están dentro de su zona geográfica porque los van a apoyar un montón. Otro de los retos que llegan a enfrentar este tipo de perfumistas también o de casas perfumeras es el hecho de la distribución. Como no son muy conocidos, tampoco no meten tanta cantidad en publicidad, no ponen a una figura pública como Johnny Depp o Robert Pattinson, etcétera, dentro de sus comerciales y lo difunden por todo el mundo. O sea, ellos no tienen la posibilidad de hacer este tipo de cosas, ¿no? Económicamente hablando, se vuelve costosísimo. Lo que sucede con este tipo de marcas es que llegan a competir de una manera, podríamos decirla indirecta, contra marcas ya mucho más establecidas dentro del mercado. Es decir, tú llegas como pequeño productor a un mercado monstruoso en el cual pareciera que te limita solamente a quedarte hasta ahí. Súper difícil poder escalar. Tienes que hacerlo o con mucho dinero o con mucho tiempo para poder subir los peldaños de cada uno de tus objetivos. Se vuelve complicado. Ahora bien, yo diría que ya de los últimos puntos, ¿cómo puede crecer los canales mexicanos? Los canales de reseñas mexicanos, ¿cómo pueden crecer? ¿Cómo crees que puedan crecer? ¿Qué tendrían que hacer los canales de reseñas mexicanos? Déjalo aquí en los comentarios para que todo esto se enriquezca un montón, para que tengamos más ideas, traerte más contenido interesante. Pero también, ¿qué más pueden hacer las casas perfumeras mexicanas, los proyectos independientes para llamar tu atención y a ti que te gustan los perfumes? ¿Cómo tendrían ellos que presentarse o elaborarse para que a ti te interesara comprar uno de sus productos? Eso sería súper chido que lo dejaras aquí en los comentarios y que por favor distribuyas y difundas este podcast para que a más personas que les gustan los perfumes puedan concientizar sobre esto, ¿no? Y si no concientizar, pues bueno, tener por lo menos un pensamiento alternativo a lo que ya tenían sobre las marcas de perfumería. Pues bueno, espero que te haya gustado, suscríbete, deja tu comentario de lo que ya estábamos platicando y nos vemos en el próximo video. Bye.